Muy buenas, estimados participantes de este curso de evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. Nosotros vamos a comenzar este módulo en el día de hoy, donde vamos a tomar conciencia de por qué es imprescindible, cuando evaluamos una política pública, hacerlo desde una perspectiva de género, es decir, tener presente todos aquellos elementos que pueden incidir en las políticas públicas de maneras diferenciadas. De eso es que se trata cuando hablamos de una perspectiva de género. En el día de hoy yo voy a comenzar primero hablando de la evaluación. ¿Qué es una evaluación? ¿Por qué tenemos tantas dificultades siempre en todos los espacios, en todas las organizaciones? En América Latina suele haber una cierta resistencia o fobia o alergia o sencillamente desconocimiento de que la evaluación puede ser una extraordinaria herramienta para trabajar, para acumular conocimiento, para sistematizar lecciones aprendidas de experiencia y eventualmente para transformar. Entonces, en el día de hoy yo quiero comenzar con el tema de la evaluación como un instrumento, como una herramienta que nos va a permitir a nosotros cuestionar nuestras prácticas cotidianas, interpelar a las políticas públicas y ver qué cosas hay que mejorar en la gestión, qué cosas hay que mejorar en la metodología de trabajo, qué cosas hay que mejorar para que realmente podamos encarar los problemas fundamentales que tiene nuestra América. Y en particular, dos problemas que son inaplazables: el problema de la desigualdad social y de cómo encaminar las políticas públicas a que puedan servir de un mecanismo progresivamente correctivo de la desigualdad y a instrumentar políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Esos para mí son los dos retos fundamentales que tienen las políticas públicas hoy. Bueno, y vamos a comenzar con este proceso de analizar cómo podemos ver la evaluación como un instrumento transformador. ¿Por qué evaluar? Nosotros tenemos que preguntarnos ¿para qué sirve una evaluación? Normalmente las evaluaciones se han visto como procesos burocráticos. En muchos países las evaluaciones son una especie de mecanismo que utilizan los cambios de gobierno para penalizar a otros funcionarios públicos, para descartar programas que otras administraciones hicieron. Es decir, la evaluación como un instrumento de odio, como un instrumento para despedazar lo que otro hizo antes y sustituirlo por lo que queremos hacer. Y esa es una visión terrible de la evaluación que no nos permite efectivamente capitalizar y construir políticas informadas y políticas de Estado. Es un problema muy serio, muy grande en la administración pública de América Latina hoy. ¿Qué nosotros queremos? ¿Por qué evaluar? Lo primero que tengo que afirmar es que queremos asegurar políticas públicas sobre una base informada, es decir, tomar decisiones, diseñar programas, instrumentar programas, teniendo información veraz, pertinente y de fuentes confiables. Entonces, tenemos que evaluar porque la evaluación nos permite generar información que propenda a la toma de decisiones en el proceso de diseñar y de instrumentar políticas públicas que sean sobre una base informada, no meramente porque un director de una oficina o un líder político sienta, piensa, crea que se deben hacer políticas de tal o cual tipo. Entonces, el proceso de diseño de políticas públicas, la primera afirmación es que tiene que ser sobre bases informadas, y la evaluación, los sistemas de evaluación son un mecanismo para acercarnos a ese objetivo. En segundo lugar, porque como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad muy grande, que es asegurar las inversiones del Estado. Se acabaron los tiempos donde los estados eran manipulables, donde los líderes políticos podían hacer y deshacer. Las sociedades de hoy, por el proceso de crecimiento que ha tenido la democracia, felizmente, en todos nuestros países, reclama rendición de cuentas, reclama transparencia, reclama eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los recursos públicos hay que usarlos bien. Las evaluaciones son un instrumento para afirmar que los recursos públicos se pueden usar bien.
En tercer lugar, había dicho, ¿verdad?, que la instrumentación de sistemas de evaluación, el diseño de buenos sistemas de evaluación, también nos acerca a la posibilidad de ir instrumentando políticas que vayan corrigiendo progresivamente las diversas formas de desigualdad y de iniquidades que hay en nuestra sociedad y afirmar la instrumentación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Para eso nos sirve enormemente un buen sistema de evaluación. La evaluación también nos da aprendizaje institucional. Una institución, un organismo, una dependencia del Estado que no es capaz de aprender de lo que hace, está volcado a fracasar. Porque si no hay sistematización de lo que se hace, no hay posibilidad de crecer, de mejorar en la gestión. Y los sistemas de evaluación son un extraordinario mecanismo para que una institución aprenda a aprender de lo que hace, porque va a tener un instrumental para evaluar lo que está haciendo, para dar seguimiento y para evaluar los resultados, el impacto de lo que está haciendo. Así que el aprendizaje institucional es otro elemento, otra de las razones poderosísimas para diseñar sistemas de evaluación. También la evaluación cada vez más se hace tomando en cuenta las visiones de los que son afectados o impactados por los programas públicos, es decir, de los que entre comillas se han llamado, se pueden llamar beneficiarios de las acciones del Estado. Entonces el tema de la participación ciudadana en los procesos de evaluación es también muy importante porque va afirmando un movimiento desde la gestión estatal con una mirada de participación ciudadana que va a ir contribuyendo a generar capacidades en esa población que es beneficiada por los programas públicos. Y eso es un valor en sí mismo y es un valor importantísimo porque estamos, como hemos dicho, hemos expresado antes, intentando construir democracias que progresivamente puedan ser de mayor calidad y profundidad. Y último, y no menos importante, para mí, probablemente el más importante de los objetivos de por qué evaluar, está el que la evaluación puede ser un tremendo instrumento de transformación social, un poderosísimo instrumento de transformación. Si usted está convencido, ¿verdad? Si usted es un gestor público, está en una oficina de gobierno, en una dependencia de gobierno, a cargo de algún programa, y usted sospecha que ese programa no está bien encaminado, que hay que hacer algunas mejoras, el arma, el instrumental más poderoso, la herramienta más poderosa que usted tiene para sustentar esa necesidad del cambio y de la transformación es una evaluación bien hecha. Con una evaluación bien hecha tendrá la precisión, tendrá los insumos necesarios para hacer los ajustes en los programas que se necesitan. Si no hace una evaluación a puro sentido, olfato, intuición, estamos haciéndole un flaco servicio a la ciudadanía de nuestros países. Vamos a la segunda lámina, donde entonces veremos qué actitudes queremos que todo el mundo tenga hacia la evaluación, ¿verdad? Nos estamos enfrentando día a día con la resistencia a la evaluación que hay en todas partes. Esa resistencia a la evaluación es una resistencia de actitudes, no es racional, en algunos casos puede ser el resultado, ¿verdad?, de experiencias negativas con procesos de evaluación, bien porque se hagan meramente burocráticas y son una pérdida de tiempo, o bien porque hayan sido tomadas como comités de odio, comités de desdén. Entonces nosotros tenemos que insertar en nuestras sociedades y en nuestra gestión de gobierno una cultura de la evaluación. Es decir, que la evaluación sea parte de un proceso cotidiano, de una forma de trabajar, de una forma de mirar que nos inspire y que nos alegre que las cosas se evalúen. Porque cuando las cosas se evalúan con rigor, con respeto, con los indicadores correctos, crecemos todos. Y de eso se trata el proceso de desarrollo. Entonces, para que realmente se instale en América Latina un paradigma de desarrollo humano,
la evaluación tiene que convertirse no en una práctica ocasional, esporádica, sino en parte de una cultura cotidiana. Tiene que verse como un proceso integral de aprendizaje recíproco. No es solamente quien dirige un programa quien aprende, o el equipo de trabajo de un programa, aprende también la gente que ha participado en esos procesos. Porque si la evaluación se hace realmente tomando en consideración la perspectiva de los que han sido impactados, de los que han sido afectados por las políticas, de los que se han beneficiado de las políticas, ese aprendizaje va a ser recíproco. Segundo, es importante también en ese cambio, en esa mudanza conceptual, en esa mudanza de cabeza que tenemos que hacer, es considerar los procesos que dejan huella en las personas, además de los resultados cuantificables. Muchas veces, y es poco frecuente todavía, y yo estoy haciendo una exhortación muy fuerte a que en ese cambio de mirada incluyamos el examinar e incluir en los procesos de evaluación a los procesos, es decir, a todas aquellas prácticas cotidianas que se dan en el marco de las relaciones entre las personas y que raramente se evalúan. Normalmente los ejercicios de evaluación son ejercicios que pretenden generar unos indicadores medibles, cuantificables, que dejan por el lado cómo cambió la persona en su fuero interno, en sus relaciones en una comunidad, en sus relaciones en una familia. Y para eso hay que diseñar instrumentos de evaluación que no son los comunes, que no son los que se usan tradicionalmente. Así que ese elemento de evaluar tanto los procesos como los resultados o los impactos debe ser parte de nuestra transformación conceptual de cómo nos acercamos a realizar una evaluación. La evaluación debe ser formativa, no punitiva, es decir, nosotros no podemos pretender usar una evaluación para descalificar funcionarios, para sacar programas porque otra administración de gobierno los hizo. La evaluación tiene que ser un ejercicio muy genuino de buscar la verdad de lo que pasó con una inversión del Estado en un programa público. Y esa bondad de la que nace la evaluación no quiere decir que se va a valorar todo positivamente, porque en cualquier proceso humano hay cosas buenas que pasan y hay cosas no tan buenas que pasan y hay cosas desastrosas que también suelen suceder. Entonces esa búsqueda de la verdad a través de un instrumental es lo que nos debe llevar a pensar una evaluación desde esa visión formativa y no punitiva. La evaluación debe buscar erradicar la suspicacia que suele generar. Una evaluación bien hecha debe poder convocar a todos los que participan en un programa, tanto los que se benefician como los que ejecutan el programa, los que han tenido la responsabilidad de su instrumentación, los que han tenido responsabilidad por su diseño, y eso interpela, necesariamente interpela, porque se van a identificar en algunos casos responsabilidades no cumplidas, en otros casos desidia, en otros casos ejercicios muy bien hechos que nunca fueron reconocidos, y también nos sirve para reconocer a funcionarios que se han destacado en el proceso de instrumentar un programa, una política, un proyecto. Pero eso, cuando uno inicia un proceso de un sistema, diseña un sistema de evaluación y pone en marcha una evaluación, tiene que estar hecho de la mejor buena fe, de manera de que todos los que van a participar en el proceso puedan dejar atrás las suspicacias que tradicionalmente resultan. Y eso se hace con diálogo, eso se hace con participación, eso se hace ganando confianza. La evaluación es un proceso, ¿verdad? Es la puesta en marcha de un ejercicio, por lo tanto constituye en sí misma un proceso que permite corregir rumbo. Si uno
ha instalado en esta mudanza conceptual que yo les hablo, en esta invitación a cambiar las ideas que tenemos tradicionalmente sobre lo que es una evaluación. Nosotros colocamos a la evaluación como un instrumento de medición, como un instrumento de cambio, como un instrumento de corrección, como un instrumento de aprendizaje. En ese sentido, nosotros, si diseñamos un buen sistema que va a tener distintas etapas y que a lo largo de este curso vamos a ir viendo cómo se instrumentan esas etapas, vamos a poder corregir rumbo a tiempo, sin que le cueste mucho al erario público, sin que le cueste en términos de empañar una carrera profesional a un funcionario que no está instrumentando un programa, no está instrumentando bien un programa porque el programa fue mal diseñado, por ejemplo. Nos va a permitir hacer esas correcciones y ganar todo. La evaluación, ¿verdad?, tiene que ser vista también como una herramienta de formación para los funcionarios que están en las distintas etapas de un proceso en la gestión de políticas públicas. Es una herramienta de aprendizaje y de compartir conocimiento entre todas las partes que hacen a una instrumentación de políticas públicas, ¿verdad? Y eso también es un valor muy grande. En la medida en que la evaluación nos permite sistematizar conocimiento, nos puede permitir también socializar ese conocimiento, lo que implica una mejora continua y permanente de un equipo de trabajo. Y eso es tremendamente importante para la instrumentación de políticas públicas. Vamos a la próxima. La evaluación tiene la capacidad también de mejorar la gestión de las políticas, ¿verdad? Ya comenzamos un poco con esto. Es generadora de información para la gestión, permite la sistematización que sustente la gestión. Para eso hay que desarrollar un muy buen sistema de evaluación. Es posible innovar, y este es un punto que poca gente lo toca, ¿verdad? Cuando uno está diseñando un sistema de evaluación, no hay tal cosa como un corsé, como un libro que tiene que seguirse paso a paso para que las evaluaciones estén reconocidas, por ejemplo. No hay un estándar, hay muchos ejemplos de buenas prácticas y hay socialización de conocimiento de la experiencia de hacer una evaluación, pero no hay tal cosa como una camisa de fuerza que uno tenga que meterse para hacer una evaluación. Hay muchos tipos de evaluación, no hay una ruta única, y eso mismo nos da una posibilidad extraordinaria de innovar metodológicamente, que tanto para un académico como para un funcionario público, la posibilidad de crear nuevas formas, de crear nuevos métodos, de crear nuevas maneras de acercarse al desarrollo de un sistema de evaluación es un proceso bien gratificante. Nada más lejos de hacer una cosa rutinaria, mecanicista, ¿verdad?, que se convierte meramente en formularios burocráticos. La evaluación a la que yo los estoy invitando a que ustedes participen de una especie de revolución en la conceptualización de lo que son las evaluaciones y para qué sirven, es muy distinta y permite la creación y permite la innovación. Como decía, la evaluación, también un buen sistema de evaluación va a generar información, y si esa información está bien sistematizada, no solamente le sirve al funcionario público para mejorar su gestión, sino que es un tremendo insumo para la investigación científica. Entonces, estamos ganando tanto el ámbito de instrumentación de políticas como el ámbito de investigación académica o científica, que deberían estar en un diálogo permanente y continuo para que todos podamos tener unas políticas públicas y unas sociedades mucho mejores. Así que en ese marco, ¿verdad?, de para qué nos sirve la evaluación y cuáles son las visiones sobre la evaluación que deseamos tener, quiero entonces mirar un esquema muy brevemente donde se demuestra que la evaluación es una parte muy importante de todo el proceso de desarrollar estrategias de políticas públicas, ¿verdad? Eso que en el argot cotidiano ustedes llaman
procesos de planificación estratégica para el diseño y la definición de las políticas públicas, y que conlleva primero pensar cuál debe ser la misión y la visión de un proyecto, de un programa, de una unidad de gobierno, de una agencia, que normalmente pasa por un proceso donde se hace un análisis estratégico con instrumentos como son el FODA, donde usted va a identificar las fortalezas, los obstáculos, las debilidades o los elementos positivos que tiene, ¿verdad?, los elementos valorables que tiene un programa, una institución, donde se dibujan escenarios posibles, escenarios los más probables, los menos probables, donde en esos procesos de planificación estratégica, que todos ustedes han participado en ellos, ¿verdad?, siempre es una etapa muy importante, y hasta la creación de una estrategia, que es la que debe seguir un nuevo programa, un nuevo proyecto, un nuevo organismo que va a instrumentar políticas públicas. Esa fase, esos tres elementos iniciales, constituirían las etapas de planificación estratégica. Y después vamos a una fase operativa de planificación y operación, ¿verdad?, de puesta en marcha de esos programas o proyectos. Eso tiene que traducirse entonces en objetivos concretos, en planes concretos para llegar a esos objetivos. En esa etapa es tremendamente importante que pensemos en los indicadores. Y yo les voy a hacer un paréntesis de ternura aquí para contarles lo que me pasó en una evaluación que hice, un ejercicio, un contrato de consultoría para ayudar a la evaluación de un plan nacional de oportunidades para reforzar las oportunidades de las mujeres en un país de América Latina. El plan era buenísimo, pero ese plan no tenía objetivos claros y concretos especificados, ni en dimensión ni en tiempo. Entonces se hizo una gran celebración de tener un plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, pero no se pensó en que cuando viniera una evaluación tenía que tomar en consideración los objetivos que se habían propuesto. Si esos objetivos eran demasiado amplios, como resultó en este ejercicio, íbamos a encontrar un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no hay manera en que puedas evaluar un objetivo que te dice lograr la equidad plena de género, ¿verdad? Eso no es factible. Hay que tener unos objetivos cuanto más concretos en este proceso de planificar la puesta en marcha de programas. Cuanto más concretos seamos en la definición de objetivos, más fácil va a ser diseñar indicadores para evaluar el cumplimiento de esos objetivos. Y esto es bien importante. Esto que les estoy diciendo realmente va a la médula de muchos de los problemas que vemos, donde se diseñan grandes proyectos, grandes programas, por el entusiasmo muchas veces de un líder político con una idea, y eso no se aterriza en el proceso del diseño de la política pública, en la elaboración de unos objetivos que sean concretos, que sean medibles, que sean desmenuzables, que tengan un horizonte de tiempo de cumplimiento, y todo eso, si no se hace en esa etapa, va a dificultar enormemente las evaluaciones. Y muchas veces la resistencia a la evaluación tiene que ver con lo mal que están hechos los diseños de programas anteriormente, ¿verdad? Porque no se han tomado en cuenta esos elementos anteriormente. Después viene una etapa de organización de los trabajos, cuando se diseña una política pública, de asignación de responsabilidades. Este recurso humano va a ser responsable de tal o cual cosa, estos van a ser los espacios de actuación, en el espacio local, en el espacio nacional, todo ese proceso de estructurar el plan de trabajo para instrumentar una política pública, se pone en marcha, se ejecuta, y lo próximo va a ser la fase de seguimiento y evaluación, ¿verdad? Y esa fase de seguimiento y evaluación es la que tenemos que empezar a desmenuzar con mucha conciencia
y teniendo en mente los elementos de los que ya hablé, de cómo estamos viendo la evaluación y de qué métodos vamos a usar para la evaluación. Vamos entonces a desagregar lo que serían 4 etapas de un proceso del diseño de un sistema de monitoreo o seguimiento y evaluación. La palabra monitoreo y seguimiento se usa indistintamente en América Latina, así que me voy a referir en cualquiera de los dos sentidos a ella. Si a usted le dan la tarea de decir, bueno, te va a tocar diseñar un sistema de evaluación para evaluar tal línea de política pública en la cual nuestro gobierno invirtió tantos millones de dólares o de pesos, dependiendo de cuál sea la moneda nacional, y nosotros queremos tener en orden, si esa es la instrucción que le dan, el diseño de un sistema de evaluación de eso, y lo queremos hacer desde una perspectiva de género. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es diseñar una estrategia para hacer las evaluaciones, pensando en ese tipo de evaluación de las que ya les hablé. Tenemos que generar una estrategia, ¿verdad? Y los elementos de generar esa estrategia nos llevan a pensar, bueno, ¿qué tipos de evaluaciones vamos a hacer? ¿Qué tipo de evaluaciones son las que queremos? Porque no hay una sola evaluación, ¿verdad? Las evaluaciones pueden ser de muchas cosas distintas. Puede haber evaluación de funcionarios, puede haber evaluación de resultados e impactos de un programa, puede haber una evaluación de medio tiempo. Entonces hay distintos tipos de evaluaciones. En los materiales que se les ha distribuido para este curso encontrarán mucha más información sobre los distintos tipos de evaluación. Pero puede haber una evaluación diagnóstica, puede haber una evaluación de proceso, puede haber una evaluación de impacto y una evaluación de resultado, que son todas distintas y que requieren metodologías distintas. Antes de que usted, ¿verdad? Cuando usted está elaborando su estrategia, lo primero que hace es ver, bueno, qué tipos de evaluación necesitamos, las identifica, las define, y después tiene que hacer para cada una de ellas una evaluación ex ante. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que determinar en su equipo de trabajo si están en condiciones, capacidades reales de llevar adelante ese tipo de evaluación, si tienen los recursos humanos y financieros, si tienen el tiempo para hacerlo, si tienen, es decir, si todas las condiciones políticas externas e internas dentro del organismo están dadas para que ese ejercicio de evaluación se pueda llevar adelante correctamente y que realmente aporte a la generación de información y conocimiento. Si su evaluación ex ante, quiere decir ex ante es antes de comenzar a hacer el ejercicio, les dice que no todas las condiciones están dadas, mejor no empiece un proceso de evaluación. No lo inicie porque no va a poder generar los resultados o no va a poder generar y terminar, no va a poder terminar la evaluación con la visión que hemos dado de lo que queremos sacar de una evaluación. Entonces, plantéelo a las autoridades concernientes y cuando todos los elementos estén dados para que se sepa que se puede hacer ese ejercicio bien desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de recursos humanos y financieros y que hay las condiciones para llevarlo adelante, entonces empieza el ejercicio, ¿verdad? No se puede hacer una evaluación sin que no haya un acuerdo entre las partes que van a ser evaluadas y los que evalúan. Y ese a veces es acuerdo político, a veces son acuerdos que requieren, ¿verdad?, ciertas negociaciones al interior de los equipos de quién va a ser la responsabilidad de la evaluación, quiénes van a hacer qué en una evaluación. Muy raras veces las condiciones están dadas sin que haya un proceso de diálogo y de negociación y de acuerdo. Y esa etapa no se la puede saltar. Lo peor que ustedes pueden hacer poniendo en marcha un proceso de evaluación es no dialogar con los que van a ser evaluados, con los que participaron en la instrumentación de los programas que van a ser evaluados. Porque si ese diálogo y ese acuerdo y esa eliminación de las suspicacias no se da, van a tener un resentimiento y van a tener
un rechazo al ejercicio de evaluación. Entonces, ese acuerdo de la instrumentación estratégica que ha pasado por identificar recursos es sine qua non para que se pueda comenzar. La segunda fase, una vez ya están los acuerdos, están los recursos, están las autorizaciones, está claro qué tipo de evaluaciones se va a hacer, está claro la metodología que se va a utilizar, está claro el marco de tiempo que usted va a tener para hacer la evaluación, entonces empieza el proceso de diseño, ¿verdad? Diseño de indicadores a partir de los objetivos que están en el plan que dio surgimiento a ese programa, proyecto, a esa unidad, a lo que usted va a evaluar. Primero que tiene que hacer es ir a buscar los objetivos y empezar a diseñar indicadores para verificar si ese objetivo se cumplió. Esos indicadores pueden ser cuantitativos y pueden ser cualitativos. No hay unos mejores que otros. Lo que generalmente se aconseja es una combinación de elementos. Después va a identificar, va a construir una línea de base. ¿Qué quiere decir una línea de base? Bueno, todos esos indicadores que ya yo identifiqué, ¿verdad?, que me van a dar cuenta de cómo se cumplieron o no los objetivos del programa o proyecto o unidad que se esté evaluando. Yo quiero saber, antes de empezar a ejecutar las acciones de este programa o proyecto, cuál era la situación. Ese cuál era la situación es lo que se llama una línea de base, ¿verdad? Y usted ahí va a decir, bueno, había tanto por ciento de esto, esta era la situación, y hace un cuadro descriptivo. A partir de esa línea de base, que es en el momento quiere decir en la fecha en que se inició el programa, esta era la situación, vamos a ver qué ha pasado de ahí en adelante. Y entonces usted pone en marcha su plan operativo para desarrollar la metodología, quién va a responsabilizarse de buscar cuáles indicadores, cuáles van a ser las dimensiones de esos indicadores, qué dimensiones van a tener, y en el diseño de esos indicadores es donde viene el tema de cómo asegurar una perspectiva de género. Este va a ser el objetivo, ¿verdad?, de discusión de la segunda unidad dentro de este módulo. No lo voy a entrar a discutir hoy, pero en ese momento es que usted tiene que asegurar que se hace todas las preguntas pertinentes para asegurar una perspectiva de género. Vamos a detenernos en la próxima unidad más en esto, pero es en ese momento donde usted está en el plan operativo, que va a diseñar los indicadores, que va a asegurar, va a asignar las responsabilidades de cada cual en un equipo de evaluación. Pone en marcha el plan operativo, tiene que hacer su propio monitoreo de lo que ha puesto en marcha, estar segura de que ese proceso va bien, y ahí puede, a través del sistema de monitoreo, acercar los primeros resultados del ejercicio evaluativo, ¿verdad? En esa fase, cuando usted está a mitad de camino, a veces se le llama que eso es una evaluación diagnóstica, a veces se le llama que es monitoreo, que es seguimiento, pero en ese momento usted tiene oportunidad, si tiene algunos indicadores que señalan una luz roja, una luz de alerta, estamos totalmente mal instrumentando este programa, no espere a la evaluación final, ahí ya usted puede empezar a introducir medidas correctivas en un programa. Por eso son las señales de alerta temprana, ¿verdad? Un sistema de monitoreo te va a dar señales de alerta temprana. Bueno, después entonces se van a ir haciendo las evaluaciones de resultados y las evaluaciones de proceso y las evaluaciones de impacto. En la literatura ustedes tienen, que se les ha circulado, tienen mucho material sobre qué son cada una de estas, qué dimensiones buscan cubrir y qué dimensiones son las que se recaban para la preparación de un informe final de evaluación. Que ya para terminar, ¿qué herramientas podemos tener metodológicas para diseñar un sistema de monitoreo, de seguimiento y evaluación? Podemos tener, en algunos casos se construyen observatorios. Los observatorios hacen, por ejemplo, un observatorio de medios
relacionados con X problemas. Tomemos uno. Un observatorio de medios sobre el tema de violencia contra la mujer, para tomar un tema. Violencia de género, para hacerlo un poco más amplio. Bueno, en un observatorio típico habría personas que todos los días están leyendo todas las noticias que aparecen en los medios escritos, en los medios radiales, en los medios sociales, en los medios televisivos, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el alcance del observatorio, y puede ir desarrollando unas medidas concretas, como por ejemplo, qué espacio se le dedica a una noticia, en qué página se publica. Esos son datos concretos, ¿verdad? En la ubicación, el tamaño de la noticia, si la noticia viene firmada por un periodista o no viene firmada, si la noticia... Estoy todavía en el ámbito de cosas concretas, que si es un periodista senior, si es un periodista junior, a quien le asignan la tarea. Después puede tener otros indicadores que tienen que ver con el contenido, el cómo se cubre la noticia, qué ángulo se le da a esa noticia. Bueno, todos esos elementos cualitativos y cuantitativos se construyen en los observatorios y pueden ir teniendo y sistematizando una información cotidianamente que permite a quienes han diseñado el observatorio pues ir corrigiendo sobre la marcha, tomando acciones prácticamente semanal, quincenal, mensualmente, pero sobre la base de la observación de un proceso, de un fenómeno durante cierto marco de tiempo. Así que los observatorios son un instrumental de monitoreo y de evaluación, constituyen un instrumental de eso. Otro instrumental son los tableros de control. Hay también literatura en lo que les hemos pasado sobre las funciones de un tablero de control que le permite a un gestor de políticas públicas ir simultáneamente observando casi cotidianamente distintos parámetros y distintas acciones que se van dando simultánea y sinérgicamente, y ver, constatar si la sinergia está funcionando o no está funcionando. Entonces un tablero de control le da instrumentos verídicos, si están bien instalados, para que el decisor de las políticas pueda tomar acciones correctivas muy rápidamente. El marco lógico es otro instrumental que también se usa como una herramienta para el seguimiento y la evaluación de proyectos, y ustedes también han tenido seguramente mucha información, deben haber hasta tomado cursos de marco lógico. También hay algunas en los materiales bibliográficos que le hemos pasado, hay elementos que le podrían ayudar, pero es también uno de los instrumentos. Hay también, las evaluaciones pueden ser internas, ¿verdad? Una unidad puede tener una evaluación que se hace desde adentro de esa unidad que está corriendo un programa. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando tengan una metodología adecuada, siempre y cuando hayan seguido los procesos, es perfectamente factible que una unidad desarrolle una evaluación interna de un programa o un proyecto. Pero también puede haber evaluaciones externas. En algunos casos puede ser que políticamente convenga más, o puede haber tantos problemas internos que convenga más tener un ojo de afuera, y en ese caso, bueno, se reclute un especialista en evaluación que pueda venir y que pueda aportar. Son elementos distintos, son probablemente miradas distintas, pero en ambos casos, si la metodología que se utiliza es la correcta, van a aportar mucha luz sobre lo que pasa en un programa o un proyecto, y en general no deben ser demasiado diferentes si ambas están bien hechas. En el sistema universitario, por ejemplo, donde la evaluación en América Latina es casi una mala palabra, donde hay mucha resistencia a las evaluaciones, se ha empezado a experimentar con muy buenos resultados con las evaluaciones de pares, es decir, pares evaluando a pares en el caso de las evaluaciones de personal, ¿verdad? Y eso ha sido un elemento que ha permitido quitar la susceptibilidad, no siempre, porque también hay algunos elementos, como les decía, yo he estado en paneles de evaluación
donde algunos integrantes consideran que son comités de odio. Entonces, bueno, no debemos tratar de, siempre tenemos que tratar de que la evaluación no sea percibida como un ejercicio fundado en el odio punitivo. Y tenemos entonces finalmente las evaluaciones de impacto y de resultado. Y bueno, esto es de lo que vamos a seguir hablando en el próximo módulo. Va a ser específicamente sobre el cómo pensar el género en los procesos de evaluación, particularmente en el momento de diseñar los indicadores, que es donde está realmente la cuestión más crítica.